mismo con la coca. Ajá. Los indios la usaban en sus fiestas, sí. Pero ¿quién se la empezó a vender a puñados? Nosotros. Mascando esa porquería, resistían más en el trabajo y comían menos. Pero el padre dijo que... Lo que no dijo el padrecito ese es que ellos, los curas, sacaban el 10% del precio de la coca. Ajá. Así que los curas estaban en el narcotráfico de entonces. Sí. Desde el obispo hasta el monaguillo, todos se zampaban sus buenos diezmos por la coca. Ajá. En el púlpito a criticarla y en la sacristía a cobrarla. Por lo que veo, todos hacían buen negocio en América, ¿eh? ¿Y a mí qué me dice usted? El rey mandaba, el corregidor mandaba, el cura bendecía, los capataces cumplíamos órdenes. ¡Ja! Nosotros no tenemos culpa de nada. Claro. Usted tampoco tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. O sea, que hay 65 millones de asesinados y no aparece ningún asesino. La colonia española tuvo más mano de obra gratis, más fuerza de trabajo esclava que ningún otro imperio en la historia del mundo. Así amasaron enormes beneficios. Pero el costo de esos beneficios fueron 65 millones de seres humanos con alma, con corazón. 65 millones. 65 millones en 150 años. 500,000 víctimas en cada año de encuentro cultural. 500,000 víctimas. Más de 1,000 muertos por día. 1 muerto por minuto durante los primeros 150 años de colonia española. Y nadie tiene la culpa. ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes mataron a los taínos y a los siboneyes en los humilladeros del Caribe? ¿Quiénes los pusieron a buscar oro en los ríos hasta matarlos? Se llaman Cristóbal Colón, Diego Colón, Bartolomé Colón, Diego Velázquez, Pánfilo de Narváez. Ellos son los asesinos. ¿Quién habla en nombre de los indios buscadores de perlas que murieron con los pulmones rotos en el fondo del mar de las Antillas? ¿Quiénes son los asesinos? Hernán Cortés empezó el exterminio en México y por su hazaña le fueron entregados 43,000 indios como esclavos. ¿Quién habla por ellos? ¿Quién reclama en nombre de los vencidos? ¿Quién mató a los totonacas y a los otomíes? ¿Quién habla en nombre de los tepehuanes muertos en las minas de Zacatecas? ¿Quién mató a los mayas quichés en Guatemala? Se llama... 8 siglos de literatura maya. ¿Quién quiso asesinar la memoria de los hombres de maíz? Se llama Fray Diego de Landa. Él lo hizo. ¿Quiénes entraron en el Brasil a matar a los caetés y a los cataguases y a todos los pueblos de la selva y el río? ¿Quién les quitó sus tierras? ¿Quiénes son los asesinos? En Nicaragua, Pedrarias Dávila mató a más de 500,000 de nicaraos y chorotegas, haciéndolos trabajar como esclavos, vendiéndolos como esclavos. Gonzalo Jiménez de Quesada inició el exterminio de los chibchas y los taironas en Colombia. Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Sebastián de Benalcázar iniciaron el exterminio en Perú, en Bolivia, en Ecuador. ¿Quién arrastró a los quechuas y a los aymaras a las minas? ¿Quién los arrancó de sus tierras? ¿Quién habla por los charrúas y los guaraníes? Pedro de Valdivia, mataste a los araucanos. Reyes, virreyes, corregidores, encomenderos, capataces, ustedes son los asesinos. ¿Quién reclama por los muertos de aquella mala hora? ¿Quién reclama por ellos? ¿Quién reclama por ellos? ¿Quién reclama por ellos? ¿Quiénes nos han puesto en este estado de morir tan deplorable? ¿Quiénes nos chupan nuestra sangre y comen de nuestro sudor? Nos tratan como a perros, nos sacan el pellejo. Cortemos de una vez el mal gobierno de tanto ladrón zángano que nos roba la miel de nuestros panales. Hermano, el patrón ya no comerá más de tu pobreza.
En 1780, hace apenas unos 200 años, se levantó contra todo este sistema de muerte y esclavitud José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, que sublevó a los indígenas desde el valle del Cusco hasta las costas de Arica y la frontera del Tucumán. En su ejército de desarrapados iban miles de indios de la mina de Potosí, miles de esclavos que servían en las haciendas y en los obrajes. Era una espalda y otra espalda, y todas llenas de cicatrices. Durante un año, los vientos de esta gran rebelión quitaron el sueño a los virreyes de Lima, de Buenos Aires y Bogotá. Por traición, Tupac Amaru cayó en manos de los españoles. Lo llevaron a la plaza del Cusco, le cortaron la lengua, lo amarraron de pies y manos a la cincha de 4 caballos. Se prohíbe a los indios usar sus vestidos tradicionales. Se prohíben todas las pinturas de los incas. Los caballos corren hacia las 4 esquinas de la plaza y tiran, pero no rompen el cuerpo del indio. No pueden. Se prohíbe a los indios celebrar sus fiestas. Se prohíbe hablar en lengua quechua. Se prohíbe el sonido del pututu. Las espuelas de los jinetes desgarran los vientres de los caballos en un gran esfuerzo. Pero no pueden. No pueden romper su cuerpo. Tupac Amaru no se parte. No se parte nunca. Se ordena a los indios vestirse según la costumbre española. Se ordena a las indias peinarse según la costumbre española. Se ordena a los indios hablar la lengua española. Por fin, cuando el sol se oculta por no mirarlo, cortan el cuerpo del indio en pedazos y lo degüellan como hace 2 siglos a Atahualpa, su antepasado. Se ordena que no quede semilla de este maldito nombre de Tupac Amaru. Así murió el padre de los pobres, Tupac Amaru, por querer ver a sus hermanos indios libres de la esclavitud. Y como él, tantos otros en tantos lugares de América Latina. Mara, de los muertos que mataron no nos dicen nada. Y de los que murieron peleando, todavía menos. Pero los nietos de los muertos y los nietos de los que murieron peleando están entre nosotros. 50 de cada 100 ecuatorianos, 50 de cada 100 peruanos, 60 de cada 100 bolivianos, 70 de cada 100 guatemaltecos son indios. Son los sobrevivientes de nuestros antepasados de América. Aún son esclavos en sus tierras. Pero ya se quitaron la máscara del susto y ya con su verdadero rostro rechazan ese famoso encuentro de culturas que nunca existió. ...500 años... y siguen abiertas las venas de América Latina. Una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.